¿Te imaginas vivir 969 años y ser testigo de cómo la humanidad se aleja cada vez más de Dios? Hoy te voy a contar la historia más extraordinaria y desgarradora del Antiguo Testamento, la vida de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en toda la historia de la humanidad. Pero esto no es solo una historia sobre longevidad, es el relato más poderoso sobre la paciencia infinita de Dios y su amor inquebrantable hacia una humanidad que se precipitaba hacia su propia destrucción. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre la misericordia divina. Matusalén no era simplemente un hombre longevo, era un testigo viviente de la transformación más dramática en la historia de la humanidad. Nacido en una época donde los hombres aún caminaban cerca de Dios, donde la comunión con el Creador era natural y cotidiana. Este extraordinario patriarca atravesó eras enteras, como un hilo de luz que se negaba a apagarse en medio de una oscuridad creciente. Mientras las generaciones nacían, crecían y morían a su alrededor, Matusalén permanecía como un faro inmutable, observando con dolor cómo cada nueva generación se alejaba un poco más del corazón de Dios. Década tras década, siglo tras siglo, Matusalén fue testigo silencioso de la degradación moral que consumía a la humanidad como una enfermedad incurable. Vio cómo los descendientes de Adán, que una vez conocieron la voz de Dios paseando por el huerto en el fresco del día, gradualmente endurecieron sus corazones hasta que ya no podían escuchar su llamado. Observó cómo la violencia reemplazó a la paz, cómo la corrupción sustituyó a la pureza, cómo el egoísmo devoró al amor. En cada generación que pasaba ante sus ojos, el abismo entre el cielo y la tierra se hacía más profundo, más doloroso, más irreversible. Pero en medio de esta tragedia cósmica, Matusalén representaba algo más poderoso que la simple longevidad. Era la encarnación viviente de la paciencia infinita de Dios. En cada año que vivía, era un año más de gracia divina. Cada década que respiraba, era una década más de oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Su existencia misma era un grito silencioso del corazón de Dios que decía: aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún hay una oportunidad para volver a mí. Era como si el creador del universo hubiera puesto un reloj viviente en la tierra, contando no hacia la destrucción, sino hacia la última oportunidad de salvación. En un mundo que se desmoronaba moralmente, Matusalén se convirtió en el último guardián de una herencia sagrada que se remontaba hasta el mismo Edén. No era solo el hombre más longevo de la historia, era el último eslabón de una cadena dorada de hombres justos que habían caminado con Dios desde los albores de la humanidad. Su bisabuelo Enoc había sido arrebatado al cielo sin ver muerte. Su abuelo, Jared, había conocido los días cuando los ángeles aún visitaban la tierra. Y su padre, Enoc, había caminado tan íntimamente con Dios que un día simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén llevaba en sus venas la sangre de gigantes espirituales, y sobre sus hombros descansaba el peso sagrado de preservar la memoria de Dios en una generación que había elegido el olvido. Mientras el mundo a su alrededor se inclinaba ante los vientos de la corrupción y la violencia, Matusalén eligió permanecer firme como una montaña inamovible. Generación tras generación, vio cómo sus contemporáneos abandonaban los caminos de Dios, cómo abrazaban la filosofía del placer inmediato y la gratificación personal. Vio surgir y caer imperios construidos sobre la ambición y el poder. Presenció el nacimiento de religiones falsas que prometían satisfacción sin santidad. Observó cómo la humanidad inventaba dioses a su imagen y semejanza para justificar sus pasiones desenfrenadas. Pero él no se doblegó, no negoció su fe por aceptación social, no cambió sus principios por comodidad, no intercambió la verdad eterna por las mentiras temporales de su época. La fidelidad de Matusalén no era ruidosa ni ostentosa, era como una raíz antigua y profunda que sostiene silenciosamente un árbol gigantesco durante las tormentas más feroces. No predicaba en las plazas públicas, como lo haría más tarde Noé, no realizaba milagros espectaculares que llamaran la atención de las multitudes, no escribía libros proféticos que denunciaran los pecados de su generación. Su testimonio era su vida misma. Cada día que vivía en obediencia a Dios era una declaración silenciosa pero poderosa de que era posible mantenerse fiel al Creador, incluso cuando todo el mundo había elegido rebelarse contra él. Era como una luz solitaria que brillaba en la oscuridad más profunda, no para iluminar todo el mundo, sino para demostrar que la luz aún existía. Su fe era como esas raíces milenarias que los científicos descubren en los desiertos más áridos,
que han sobrevivido a sequías devastadoras, a incendios arrasadores, a vientos huracanados, y que siguen dando vida a la planta que sostienen. Matusalén había arraigado su vida tan profundamente en Dios, que ninguna tormenta moral de su época pudo arrancarlo de su fundamento. Mientras otros buscaban seguridad en alianzas humanas, él encontraba su fortaleza en la comunión con el Eterno. Mientras otros construían torres de Babel para alcanzar el cielo por sus propios medios, él caminaba humildemente con aquel que había descendido del cielo para caminar con los hombres. ¿Qué se siente saber que el fin de una era está llegando? Y que solo tú y tu familia pueden ver las señales que otros ignoran deliberadamente. Esta era la realidad desgarradora que vivía Matusalén junto a su nieto Noé en los últimos años de su extraordinaria vida. Mientras el mundo celebraba, se casaba, construía y vivía como si nada fuera a cambiar jamás. Estos dos hombres de Dios observaban con dolor y esperanza las señales inequívocas de que el juicio divino se acercaba como una tormenta inevitable. Era como estar parado en la orilla del mar, viendo una ola gigantesca aproximarse, gritando advertencias que nadie quería escuchar. La relación entre Matusalén y Noé era mucho más que un vínculo familiar. Era la conexión sagrada entre dos generaciones de fe que compartían la carga profética de conocer los tiempos de Dios. A Matusalén, con sus casi 1000 años de experiencia caminando con el Altísimo, había desarrollado una sensibilidad espiritual tan aguda que podía percibir los movimientos del corazón de Dios, como un sismógrafo detecta los temblores de la tierra. Veía cómo la violencia se multiplicaba exponencialmente, cómo la corrupción se había vuelto tan normal que ya nadie la consideraba pecado, cómo la humanidad había llegado al punto donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en esas señales leía el dolor infinito del Creador, que veía a sus hijos destruyéndose a sí mismos. Junto a Noé, Matusalén entendía que el tiempo ya no era para construcción, sino para preservación, no para expansión, sino para salvación. Mientras observaba a su nieto recibir las instrucciones divinas para construir el arca, Matusalén sabía que estaba presenciando el último acto de misericordia de Dios hacia una humanidad que había agotado su paciencia. Cada tabla que Noé cortaba, cada clavo que martillaba, cada onimao que comenzaba o ageoní, era una confirmación de lo que Matusalén había percibido en su espíritu. El diluvio venía, y solo aquellos que entraran en la provisión de Dios sobrevivirían. Era un momento de terror y esperanza entremezclados, donde el fin de un mundo significaba el comienzo de otro. Pero en medio de esta revelación apocalíptica, Matusalén cumplía su función más importante, a mantener viva la llama de la promesa divina, con la sabiduría de quien había visto la fidelidad de Dios a través de los siglos. Recordaba constantemente a Noé que el mismo Dios, que traería juicio, también cumpliría su promesa de preservar un remanente. Dios no olvida lo que promete, le susurraba a su nieto en los momentos de duda y temor. Era como un anciano guardián de la esperanza, que había visto tantas promesas cumplirse a lo largo de su vida, que su fe en las promesas futuras era inquebrantable. Sabía que después de la tormenta vendría la calma, después de la destrucción vendría la restauración, después del fin vendría un nuevo comienzo. ¿Sabías que la verdadera grandeza no se encuentra en los momentos extraordinarios, sino en la fidelidad silenciosa de los días ordinarios? La historia de Matusalén no es la de un héroe que realizó milagros espectaculares o conquistó imperios. Es la historia mucho más poderosa de un hombre que eligió ser fiel a Dios en lo pequeño, día tras día, durante casi 1000 años. En una época donde buscamos la grandeza en los logros visibles y los reconocimientos públicos, la vida de Matusalén nos enseña que la verdadera gloria está en la constancia invisible, que solo Dios ve y recompensa. Imagina por un momento la rutina diaria de Matusalén. Levantarse cada mañana durante 969 años, con el mismo propósito de honrar a Dios en las tareas más sencillas de la vida. Trabajar la tierra con sus manos, cuidar de su familia con amor, orar al Creador con el mismo fervor del primer día, enseñar a sus hijos y nietos los caminos del Señor con paciencia incansable. No había cámaras que registraran su fidelidad. No había multitudes que aplaudieran su constancia. No había premios que reconocieran su perseverancia. Era simplemente un hombre que había decidido que cada día sería una ofrenda viviente al Dios que le había dado el aliento de vida. Su grandeza no estaba en su longevidad extraordinaria, sino en su capacidad de encontrar propósito sagrado en lo cotidiano. Mientras las generaciones a su alrededor buscaban la satisfacción en placeres cada vez más extremos y logros cada vez más ambiciosos, Matusalén encontraba su gozo en la simplicidad de una vida centrada en Dios. Veía la belleza del amanecer como una nueva carta de amor del Creador. Encontraba significado eterno
En las conversaciones familiares, alrededor del fuego, descubría la presencia divina en el trabajo honesto de sus manos. No necesitaba emociones artificiales ni experiencias extravagantes para sentirse realizado. Había aprendido el secreto del acontentamiento que viene de conocer íntimamente al Dios que nunca cambia, en medio de un mundo que cambia constantemente. La marea del mundo apuntaba hacia la violencia, la corrupción y el olvido de Dios, pero Matusalén nadaba contra esa corriente, con la fuerza silenciosa de quien conoce su destino eterno. No era un rebelde ruidoso, ni un revolucionario radical. Era algo mucho más poderoso, un hombre que había decidido que su vida sería un testimonio viviente de que es posible mantenerse fiel a Dios sin importar cuánto tiempo pase o cuánto cambie el mundo. Su constancia en lo ordinario era su declaración de guerra contra la mediocridad espiritual de su época. Era la prueba viviente de que una vida sencilla, pero centrada en Dios, puede brillar con más intensidad que todas las luces artificiales del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de legado estás construyendo con las decisiones que tomas cada día? La vida extraordinaria de Matusalén nos confronta con una verdad que puede transformar completamente nuestra perspectiva. Sobre el propósito no vivimos solo para nosotros mismos, sino que cada acto de fidelidad, cada momento de obediencia, cada decisión de permanecer firmes en medio de la adversidad, se convierte en una semilla de bendición que germinará en las generaciones futuras. Matusalén no sabía que su fidelidad silenciosa se convertiría en el fundamento sobre el cual Dios construiría la salvación de la humanidad a través de su nieto Noé. La promesa más poderosa que emerge de la historia de Matusalén es esta: Dios siempre cumple lo que promete, pero su cronograma es perfecto y su fidelidad trasciende nuestro entendimiento humano. Durante 969 años, este hombre extraordinario vivió en la tensión entre la promesa y el cumplimiento, entre la esperanza y la realidad, entre lo que Dios había declarado y lo que sus ojos podían ver. Pero nunca dudó, nunca se rindió, nunca negoció su fe por comodidad temporal. Su vida es la demostración más clara de que confiar en Dios no es un acto de un momento, sino una decisión diaria que se renueva cada amanecer con la misma intensidad del primer día. Cuando nosotros nos impacientamos porque nuestras oraciones no son respondidas en una semana, Matusalén nos enseña que la fe verdadera se mide en décadas, no en días. Nuestra misión hoy es la misma que la de Matusalén: a permanecer firmes como faros en medio de la tormenta, sembrar fidelidad en un mundo que cosecha traición, construir puentes de esperanza en una sociedad que se ahoga en desesperanza. No necesitas vivir 969 años para impactar la eternidad. Necesitas vivir cada día con la intensidad de quien sabe que sus acciones tienen consecuencias eternas. Cada vez que eliges la honestidad sobre la mentira conveniente, cada vez que priorizas tu familia sobre el éxito profesional, cada vez que decides orar en lugar de preocuparte, estás sembrando semillas de fidelidad que florecerán en las vidas de tus hijos, nietos y personas que ni siquiera conoces, pero que serán tocadas por el eco de tu fe. El legado de Matusalén no terminó con su muerte. Se multiplicó a través de Noé, se extendió a través de Abraham, se manifestó en David y finalmente culminó en Jesucristo, quien vino a cumplir todas las promesas que Dios había hecho desde el principio. Tu fidelidad hoy no es solo para tu beneficio personal, es un eslabón en la cadena dorada de la gracia divina que se extiende a través de los siglos. Como Matusalén, puedes elegir ser el antepasado fiel que las generaciones futuras recordarán con gratitud, el que mantuvo viva la llama de la fe cuando todo parecía perdido. Tu vida puede ser el eco de fe que atraviese los siglos, llevando esperanza a corazones que aún no han nacido, pero que necesitarán el testimonio de tu fidelidad para encontrar su camino hacia Dios. La historia de Matusalén no es solo un relato del pasado, es una invitación urgente para tu presente y una promesa poderosa para tu futuro. En este momento, mientras reflexionas sobre la vida extraordinaria de este hombre, que eligió la fidelidad por encima de la popularidad, Dios te está hablando directamente a ti. Te está preguntando si estás dispuesto a ser como Matusalén en tu generación. Alguien que permanece firme cuando otros se rinden, que confía en sus promesas cuando otros dudan, que siembra fidelidad cuando otros cosechan desesperanza. No necesitas vivir 969 años para dejar un legado eterno. Solo necesitas decidir hoy que tu vida será un eco de fe que resuene a través de los siglos. Cada día que tienes por delante es una oportunidad de escribir tu propia historia de fidelidad, de construir un legado que trascienda tu tiempo
en esta tierra. Como Matusalén, puedes elegir encontrar propósito sagrado en lo ordinario, belleza eterna en lo cotidiano y significado divino en las tareas más sencillas de la vida. Tu trabajo, tu familia, tus decisiones diarias, tus momentos de oración silenciosa, todo puede convertirse en semillas de bendición que germinarán en las generaciones futuras. El mismo Dios que sostuvo a Matusalén durante casi 1000 años está contigo hoy, esperando que digas sí a su llamado de fidelidad. La pregunta que resuena en tu corazón en este momento es la misma que enfrentó Matusalén cada día de su larga vida. ¿Elegirás la fidelidad a Dios por encima de la comodidad temporal? ¿Serás como una raíz profunda que sostiene el árbol durante las tormentas, o como una hoja que se mueve con cualquier viento? Tu respuesta a esta pregunta no solo determinará tu destino eterno, sino que influenciará las vidas de personas que aún no conoces, pero que necesitarán el testimonio de tu fidelidad para encontrar esperanza en sus propias luchas. Si esta historia tocó tu corazón y encendió en ti el deseo de vivir una vida de fidelidad que trascienda los siglos, no te vayas sin hacer 3 cosas importantes. Primero, dale me gusta a este video para que más personas puedan ser inspiradas por el ejemplo extraordinario de Matusalén. Segundo, comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Y recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Y tercero, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo juntos las lecciones más poderosas de la Biblia y cómo vivirlas en nuestro tiempo. Tu fidelidad hoy puede ser el eco de fe que alguien necesite escuchar mañana. Dios te bendiga abundantemente.